Estás escuchando Popstálgico, un podcast donde la cultura pop se cruza con los recuerdos que nos marcaron. Aquí review historias, anécdotas y emociones a partir de videojuegos, series, anime y todo eso que nos hizo quienes somos. Porque la nostalgia también se siente. Con el auspicio de ¿tienes una figura Pokémon, Digimon o algo que siempre quisiste tener? ¿Necesitas un prototipo para tu negocio o quizás un regalo único y original? Bueno, con Eidos 3D es posible. Realizamos todo tipo de figuras 3D de forma personalizada, así que no dudes en contactarnos por Instagram, porque con Eidos 3D la única limitación es tu imaginación. Hey, ¿qué tal? Bienvenidos sean todos a Popstálgico, un podcast donde la cultura pop hace match con aquellos recuerdos que marcaron nuestra infancia o adolescencia. Yo soy Ninten y hoy hablaremos de un tema súper interesante, súper nostálgico también, y que más de uno ha pasado en solitario o compartido con amigos, hermanos, primos y familia en general. Vamos a hablar de nuestras primeras aventuras con el Internet. ¿Se acuerdan un poco de esos días? ¿No? De ese momento mágico y ligeramente confuso donde se nos abrían las puertas a un mundo nuevo, donde nos chocábamos contra una pared una y otra vez, entendiendo cómo funcionaba esa maldita tecnología, porque sí, y aquí hago un spoiler alert, fijo, les faltarán dedos para nombrar la cantidad de barrabasadas que hacíamos en esos tiempos. Pero bueno, antes que nada, pongámonos en situación. Hace muchos años, el Internet no era para nada lo que es hoy. Así que vamos a refrescarles la memoria no más tantito. Para los que tuvieron la fortuna de contar con Internet en sus casas de chibolos, ¿se acuerdan más o menos cómo fue esa primera vez? ¿No? Tu papá o tu mamá llegando de trabajar, tú en tu cuarto con tu gran biblioteca de juegos de PC, capaz tenías Mario Bros, el Pinfall de Windows, los tres juegazos de Disney, ¿no? Que eran El Rey León, Hércules, Tarzán, o capaz tenías hasta Counter-Strike o Half-Life, y uno estaba ahí todo aburrido jugando solo con su soledad en su cuarto. Cuando de la nada ellos entraban y te decían, toma, mientras te mostraban un sobre con un disco adentro, posiblemente de color naranja, que decía Terra, o de color azul, que decía Speedy de Telefónica. ¿Se acuerdan un poco de esos tiempos? Porque de verdad, ¿qué tiempos aquellos donde tenías que instalar un programita, conectar un pequeño módem a tu PC, el cual también iba conectado a tu cajita de teléfono? ¿No? Y así nos iniciamos varios. Porque también seguramente se acordarán que si alguien quería hacer una llamada o recibía una llamada en la casa, se te moría la conexión, así, tal cual. O sea, tú estabas ahí intentando hacer tus primeros pininos con el internet, de la nada llamaba a tu tía y ¡pum! Se moría el internet. Y así hasta que acabara la llamada y nuevamente retomabas. Ahora, para los que no tuvieron esa suerte de tener internet en sus casas desde un inicio, sino que tenían que ir a las primeras cabinas de internet que salieron, ¿recuerdan esas épocas donde las cabinas eran escasas? Aparte que la popular hora de internet era carísima, ¿no? Donde uno podía ver gente que eran sus primeros correos con Latin Mail, se conocía gente en Latin Chat, o se utilizaba la primera versión del Windows Messenger, cuando la gente, incluyéndome, iba a la cabina con un cuaderno donde uno anotaba las direcciones web que habíamos escuchado en la tele o que alguien nos había dicho, o nosotros mismos encontrábamos al utilizar Yahoo, porque en ese tiempo, o sea, no todos utilizábamos Google desde el inicio. Pero bueno, o sea, como eso hay una infinidad de ejemplos. Pero vamos a ahondar un poquito más en esto. Creo que ha llegado el momento de contarles un poco mis primeras aventuras con este invento hermoso llamado Internet. Mi primer contacto fue, ¿cómo decirlo? Confuso. Mi primera aventura en Internet no fue en una cabina ni tampoco en el cole. Fue en mi casa. Yo me acuerdo clarito. Mi papá llegaba del trabajo con un CD chiquito, color naranja, que decía Terra. Yo no entendía nada, pero ya el nombre me sonaba que iba a pasar algo grande. En esa época, conectarse al internet era todo un parto. Como ya les comenté antes, instalas el programa, enchufas el cablecito en la CPU, de eso va el teléfono fijo, y tenías que esperar ese ruido clásico del módem, como si estuvieras llamando a seres de otro planeta. En esos tiempos yo habré tenido mis 13, 14 años más o menos. Estaba en el primer año de secundaria, estaba en Trilce, Roma, y vivía yo en La Victoria. En mi casa no podías conectarte a cualquier hora porque el internet era caro. Solo podías hacerlo durante las noches con la famosa
tarifa plana de esos tiempos. O sea, ¿se acuerdan un poco de eso? Es como que te dicen, oye, tú solamente tienes que lavar ropa de noche porque en ese momento la luz no cuesta tanto. Pero bueno, ¿qué hacía yo con esa puerta mágica recién abierta, ¿no? Con ese descubrimiento que era el Internet? Lo primero que hice fue buscar juegos, ¿no? Como buen gamer, yo entraba en la página de Cartoon Network, me acuerdo, a jugar todo lo que se me cruzara. Si había un juego de Scooby-Doo, si había un juego de Teen Titans. Recuerdo que había uno muy, muy bueno de fútbol, que era de esas épocas donde existía lo que era la Copa Cartoon. También recuerdo que me metí a leer Condorito Online. En ese momento yo era súper, súper, súper fan de Condorito. Me encantaba leer Condorito. Y adicionalmente también era súper fan de un canal de cable. En esos tiempos existía lo que era Cable Mágico. Y había un canal que se llamaba Locomotion. Y yo buscaba también cosas de Locomotion. Tenía ese aire misterioso de no entiendo bien lo que estoy haciendo, no sé a dónde Michi me estoy metiendo, pero me gusta, ¿no? Me encanta lo que estoy haciendo. Y es la verdad, porque a mí nadie me enseñó a usar el Internet. Yo fui tanteando, ¿no? Haciendo clic donde no debía, cerrando ventanas con bastante miedo, aprendiendo solo, ¿no? O sea, no saben cuántas veces le he metido virus a mi computadora y no saben tampoco cuántas veces tuve que formatearla o pedirle en ese caso al técnico que venga a mi casa a arreglarla. Así de simple. Pero fuera de todo eso, la verdad es que esa adrenalina me encantaba. ¿Y esto por qué? Porque yo sentía que cada clic era un paso nuevo. Con el tiempo, ya comenzando a utilizar un poco más de internet, fue donde descubrí yo los emuladores. Y ahí sí, la verdad es que ya, se me abrió el cielo. El hecho de poder jugar Super Nintendo, Game Boy Color, Nintendo 64, todo eso que yo no podía tener físicamente, lo empecé a vivir desde la pantalla. O sea, ¿saben lo que fue para mí tener la oportunidad de jugar Donkey Kong Country 3 en mi compu? O todas las versiones de Pokémon antiguo que existían en la Game Boy Color. Yo recuerdo que jugaba eso y a la par también escuchaba música en Winamp. Qué tiempos, hace tiempo, hace tiempo que no recordaba el tema de Winamp. Pero Internet no era solo información, no era solamente juegos. No, 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 no. Claro que no. Era exploración, era curiosidad. Y una ventana gigante que se abría en mi habitación sin que yo tuviera que salir de casa. Y ahora, si lo pienso bien, creo que muchas cosas que hoy me apasionan, como hacer este podcast, por ejemplo, comenzaron ahí, con ese CD naranja, con ese ruidito raro y con muchas ganas de descubrir cosas nuevas. Pucha, ahora que estoy pensándolo bien, me acabo de acordar tantas anécdotas. Yo creo que les chismearía algunas nomás, porque si no, el episodio de hoy, pucha, da para 3, 4, 5 partes más. Y tampoco no quiero alargarlo tanto. Pero uno diría, oye, es internet. O sea, ni que fuera la gran cosa, ¿no? ¿Tanto así fueron tus primeras veces con ello, ¿no? Con el Internet. Yo respondo, ¿no? A ver, ¿qué les parece esto? A ver, vamos a entrar un poquito con anécdotas a ver si les resuena, ¿ya? ¿No les ha pasado que ustedes abrían como 50 ventanas en su navegador, haciendo justo que la compu se ponga súper ultra chancha y no sabías al final en qué ventana estaba la música, en cuál estaba el juego o en cuál tenías tu hi-fi abierto? O, por ejemplo, cuando entrabas a una página sospechosa y te salía un pop-up que decía, su computadora está en peligro. Para no perder su información, dale clic aquí. Y en ese momento uno entraba en pánico, pero en pánico total. O sea, no pensando, no, ya la cagué, no, todo se va al tacho, no. ¿Y qué hacía uno? No cerrabas todo y te desesperabas porque se demoraba la vida en apagar. Donde uno decía, maldita sea, ya fue. Pac, apretas el botón de encendido de la PC y tampoco funcionaba, ¿no? Y al final, uno de puro estrés y uno de puro pánico, sudando frío, pa, miércoles, desconectabas directamente la PC de la corriente, tenías el corazón en la mano y estabas temblando peor que perrito mojado recién salido de la ducha. O sea, ¿van a decirme que eso no les ha pasado? A mí me ha pasado varias veces. O si no, por ejemplo, ¿ustedes no han tratado de descargar un juego por Ares, por LimeWire o por Emule y terminaban bajando un archivo comprimido que traía cualquier cosa menos el juego que querías? O posiblemente el archivo estaba corrupto o te pedía contraseña y al final nunca supiste cuál era.
O cuando querías bajar música, también por esos aplicativos, y descubrías nueva música, ¿no? Cosa que también de paso te instalabas unos 10 virus en el camino, más o menos. O si no, por ejemplo, cuando tu internet iba más lento que nada, ¿ya? Más lento que nada, y antes de irte a dormir, tú decías, uy, qué bien, encontré el juego que quiero. Así que dejaré descargando este jueguito toda la noche, ya mañana tempranito seguro ya se descargó, así que apenas me levante, antes de tomar desayuno, lo voy a probar. Y uno se iba a dormir bien contento, apagabas tu pantallita nomás de tu compu, y después al día siguiente quedabas bien payaso, porque pasaban una de tres cosas. O el archivo se descargaba, pero estaba corrupto, o el internet de tu casa tuvo un pequeño bajón que cortó la descarga en plena madrugada, o si no te despertabas y el juego supuestamente que demoraba 5 horas en bajar, ya habían pasado 8 y no estabas ni siquiera al 40% de descarga. Porque sí, así de estresante era el internet en ese tiempo. Pero no todo era malo, ¿eh? Vamos con otros ejemplos. Esas personas que tenían PC en casa, ¿llegaron ustedes a tener Encarta? Esa vaina te salvaba la vida cuando tenías que entregar alguna tarea en el cole. O sea, definitivamente. Otros salvavidas que capaz recuerden eran las páginas elrincondelvago.com, monografías.com, el mismo Wikipedia, Yahoo Respuestas, o si no también el buen amigo, el mejor amigo de todos, Taringa. Que pucha, ala, no me acordaba de Taringa. De esa página he bajado tantos juegos y aplicaciones en mi compu, de verdad han sido bastantes. Y acá haciendo un pequeño paréntesis, siempre para la gente gamer, para los viciosos como yo era súper caserito de, por ejemplo, solodemos.com, donde bajaba puros juegos que eran demos, trucoteca.com, que eran con puros password, puras guías, un montón de cosas. Guíasnintendo.com, que es donde buscabas, bueno, guías de los juegos de Nintendo en general. Guiamanía también he utilizado. Ala, me siento tan viejo. Pero sí, hay un montón de páginas que ahorita ya no existen de ninguna forma, pero que uno recuerda con bastante cariño, ¿no? Pero bueno, volviendo a las anécdotas. Un último ejemplo. ¿Se acuerdan lo que era chatear por Messenger? Uf, o sea, esa tensión que te generaba poner un estado que llame la atención o que refleje lo que estabas pasando en esos momentos de cole, esos estados donde ponías la letra de una canción y pensabas, no, fijo, fijo que ella o él lo va a leer, lo va a ver y sabrá que se lo dediqué. Tarados, ¿ya? Sí, tarados nos podíamos en ese momento, ¿ya? También la emoción de ver cuando la persona que te gustaba o tus mejores amigos se conectaban. Para los amigos era la clásica de joder enviándoles un zumbido hasta que terminabas recontraputeado en el chat. Y para esa persona que te gustaba, la clásica también cuál era. Te desconectabas y te conectabas varias veces únicamente para llamar su atención. Así que como ya elige tarados, para este caso, doblemente tarados. Así de simple. Y ahora estoy dándole un poquito de vueltas al asunto. Estoy pensando muy seriamente, ¿no? Hacer un episodio de esas sonceras romanticonas que hacíamos de chivolos. Porque de verdad, hay mucha tela que cortar por ese lado, ¿no? Tanto en anécdotas, cosas que sé de mis amigos, pucha. Hay muy bonitos recuerdos por ese lado. Y hablando de recuerdos, uno de los recuerdos más bonitos que tengo de la infancia es ir a una cabina de internet justamente para jugar la consola que a mí me encanta y que siempre me va a gustar, que va a ser la Super Nintendo. Yo recuerdo jugar ahí varios de estos juegos con emulador, junto con un gran amigo que se llama Carlos Arturo. Yo recuerdo que con él jugábamos Motorratones, jugábamos Street Fighter, hemos jugado Terranigma, ya que justo por él conocí ese juegazo. Y lo más loco, y es donde me lleva también bastante el recuerdo, es que recuerdo a nuestros papás, ¿no? Al suyo y al mío, tomándose unos tragos afuera del internet, ¿no? Nosotros adentro de viciosos jugando, ¿no? Horas de horas de horas. Bueno, me acuerdo que iniciamos en una tarde y terminamos como que en la madrugada, creo. Son bonitos recuerdos que tengo yo de la infancia y es uno de los más bonitos que tengo porque justamente me lleva a todo ese momento gamer y también de haber disfrutado el tema del internet y no solamente en solitario, sino también con amigos, ¿no? Justamente con un gran amigo. No sé, para mí son ricas épocas. Son bastante ricas épocas. Que también,
una pequeña infidencia. O sea, ¿quién nos viera ahora, no? Yo por mi lado casado, él por su lado con una hijita hermosa. O sea, ¿cómo va corriendo la vida, no? O sea, yo eso recuerdo que habrá pasado, que también a mis 14, 15 posiblemente, ¿no? 15, 16 más o menos. Y yo acá ya con 33. O sea, la vida corre y corre y corre y corre y corre. Pero bueno, en fin. Para cerrar el episodio de hoy, yo creo que vamos a ir con una reflexión final. Definitivamente, el Internet de antes no era perfecto. Era lento, ruidoso, cargadísimo de información muy valiosa, pero altamente peligroso. Sobre todo lleno de virus que uno aprendía a esquivar como si fueran minas explosivas en tiempos de guerra. Pero también era eso, una aventura inolvidable. Cada conexión, cada página, cada juego nuevo, cada canción descubierta, era como cruzar un portal. A veces salías feliz porque encontraste justo lo que andabas buscando. A veces tu PC sufría las consecuencias y tenías que depurar todo. A veces terminabas más confundido que cuando iniciaste y te decías a ti mismo: "Ah, ya fue, mejor apago la compu, me voy a dormir, porque esta vaina no va ni para atrás ni para adelante". Pero lo importante es que estábamos ahí, viviéndolo, explorando con miedo y emoción, pero sin perder la curiosidad. Y creo que por eso lo recuerdo con tanto cariño, porque no era solo entrar a internet, era sentir que el mundo se abría, era sentir que tú tenías el mouse en la mano controlando todo eso. Pero bueno, si llegaste hasta aquí, gracias por acompañarme en este episodio tan personal, tan noventero, dos milero. Si te sacó una sonrisa, un recuerdo, o capaz una frase tipo: "Oye, eso a mí también me pasó", entonces para mí, misión cumplida. Porque finalmente, Popstálgico es eso, un podcast para recordar lo que fuimos y todo lo que seguimos siendo. Y para ti, ¿cómo fue tu primera vez con esa maravilla llamada Internet? Eso fue todo por hoy en Popstálgico. Gracias por acompañarme en este viaje por esa época donde abrir una página podía ser un logro y también un peligro. Si te hizo reír, recordar o pensar en esos momentos, entonces estamos en la misma frecuencia. Este podcast, como bien saben, lo hago con mucho cariño, desde el baúl de los recuerdos, y me encanta saber que al otro lado hay alguien que vivió cosas parecidas. Así que si quieres compartir tu primera experiencia con el Internet, escríbeme por Instagram o por el canal de WhatsApp del podcast. Así que nos escuchamos en nuestro próximo episodio y nos encontramos muy pronto con más recuerdos, más cosas memorables que seguramente también viviste a tu manera y a tu forma. Hasta la próxima y recuerda siempre, la nostalgia también se siente. Chau, chau. Esto fue Popstálgico, un podcast creado por Daniel Farías y nació directamente del baúl de los recuerdos. Si te gustó, síguelo y compártelo con alguien que también guarde un pedacito de infancia en su memoria geek.